gozar en su casa. Hoy le vamos a exaltar. Señor, desciende a este lugar aún más. Desciende tu presencia. Así que si usted vino con carga, despójese de eso. Cuando le alabamos, ¡oh! Y por amor a su nombre. ¿Cómo? Vamos, yo lo quiero escuchar. Y por amor a su palabra no callaré. Y ese fuego, y tu fuego arde en mí, nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. ¿Quiénes van? Vamos, ¿quiénes no van a callar en esta hora? No callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. Y no callaré. Y gritaré tu nombre, majestuoso, gran yo soy. No callaré. ¡Vamos! No callaré. No callaré. No callaré. ¿Cuánto Bartomeo hay en este lugar que no cayó para poder recibir su milagro? Vamos pues. Por amor. Y por amor a su nombre no callaré. ¿Cuántos amamos la palabra? Y por amor a su palabra no callaré. Y el fuego. Y tu fuego que arde en mí, nadie lo apagará. Y por amor a su nombre no callaré. ¿Y quiénes no van a callar? No callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. Y no callaré. Grítelo. Y gritaré tu nombre, majestuoso, gran yo soy. No callaré. ¿Cuántos? No callaré. No los escucho. No callaré. No callaré. Pero este lugar no puede callar. No vamos a callar de predicar. No vamos a callar de alabarle. No vamos a callar de recibir de Él. ¿Están listos? Hoy vamos a hacer algo por fe. Amén. No puedo callar. 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 Dígalo. No puedo callar. 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 ¡Vamos! No puedo callar. Señor, cuando yo no callo es porque algo va a pasar. Vamos, todos juntos brincando. Vamos. No puedo callar. 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 Dice aquel que cree es el que no calla. Aquel que cree es el que busca. Amén. Pero ¿cuántos tienen hambre? ¿Cuántos tienen sed? Un grito. Porque llegó el tiempo de recibir de Él, de recibir su gloria. El tiempo llegó la hora Y de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de alabar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar. Se levanta
¿Quién está en ese ¿Quién está lugar? aquí? Llegó Hey, hey, el hey. tiempo, llegó la hora. Y de adorar al Rey, ese es el tiempo, esta es la hora. Y de alabar al Rey, y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran ¡Oh! gozo. ¿Quién está en ese ¿Quién lugar? está aquí? Y el Señor, sabemos, Padre, que tú eres, Señor, oh Dios mío, el Rey que se manifiesta en todo lugar, en todo tiempo. Es por eso, Señor, que nos gozamos. ¡Vamos! Hoy lo recibimos a Él. Dice que ha llegado el tiempo y ese tiempo es suyo, ese tiempo es mío. Llegó la hora. Y de adorar al Rey, este es el tiempo, esta es la hora. Y de alabar al Rey, y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. Dice que el Rey está aquí. Señor, si tú estás en este lugar, Señor, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más. Dígaselo. Porque el tiempo ya está, es de pedirle y Él va a orar. Amén. Señor, pero eso no acaba. Yo te quiero seguir alabando. Yo te quiero seguir exaltando hasta que llegue la noche. No importa qué hora sea, amén. Pero dígale, yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. No importa si se llega la noche, pero hay que seguirle alabando. Amén. Y dice, y toda la noche sin parar. ¿Qué? Cantando alabanzas al Señor. Diciendo, diciendo de su gloria, majestad. ¿quién es el Rey? Rey. Vamos pues. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. ¿De dónde? Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. ¿Y a quién alabamos? Vamos, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Ese es el Dios que yo quiero exaltarle, sin importar cuál sea el tiempo, sin importar por donde yo pase. Yes. Mira que está al lado. Dígale, yo hoy voy a recibir algo nuevo. Yo hoy voy a recibir algo nuevo. Y lo arrebatamos y lo conquistamos. Somos iglesia. Y su iglesia está despierta en este lugar. ¿Y quién es mi todo? ¿Quién? ¡Vamos! Y el Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos. Y el creador de los cielos. Una vez más, iglesia. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos y el
creador, iglesia. Pero dice la palabra que Él no se ha muerto porque resucitó, que Él está vivo. Por eso es mi todo. Señor es mi luz, Mi rey, el que me hace vibrar y de gozo, el que guía y el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Pero aparte de los cielos es mi creador. ¿Por qué? Porque Él no está vivo. Él sigue trabajando, Él sigue obrando, Él sigue haciendo milagros, restaurando. Y no se goza por eso. Hoy no vamos a declarar que no está vivo. Amén. Porque está dentro de usted. está muerto. Y Cristo no está muerto. Él está vivo. Y Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies. ¡En todo! ¡Vamos! Y Cristo no está muerto. Él está vivo. Y Cristo no está muerto. Él está vivo. Y Cristo no está muerto. está Siéntalo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Y por eso lo gozamos, Señor. Porque te sentimos, Señor, en todo lugar. Porque te sentimos en nuestro ser. Vamos a ver cuántos lo sienten en este lugar. Vamos a ver cuántos. Un grito. Un grito. Lo que quieran recibir de Él. Sí, mi Rey. Señor, esa es la iglesia que tú necesitas, mi Padre. Es por eso que seguimos y continuamos. Hay muchas formas de exaltarlo, dice esta alabanza. Exáltelo de esas muchas formas entonces. Vamos, no importa lo que digan de usted, amén. ¿Listos? ¿Listos? Y dice, vamos a ver si es cierto. Muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte. ¿Cómo lo va a hacer usted? Remolineando, dice. Remolineando, remolineando. Celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa. Hoy nos hacemos viles por su causa. Déjelo que Él trabaje en su vida. Déjelo que Él se sienta en usted. Amén. Y quieren más. Quieren más. Quieren más. Esta es la iglesia despierta en este lugar. ¿Cuánto le damos la gloria? ¿Cuánto le damos la honra? Yes. Ahora ya que usted se gozó, vamos a la siguiente parte. Sígase gozando, pero esta lo vamos a hacer con los ojos cerrados, amén. Vamos a alabar a Dios, oh a Dios vivo. Oh, tú eres perfecto. No, perfecto, inimaginable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable y asombroso coronado estás, tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Los siglos de los siglos, su reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor.
digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso, coronado estás, tu trono de victoria, vestida estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh Señor, oh tú eres rey, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Oh, solo a ti, oh Dios vivo. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe mi alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe mi alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe mi alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe mi alabanza. Y hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe mi alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Te alabamos, te exaltamos por los amigos. Te damos gracias. Y tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Díselo. Tú eres rey, Reciba. tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Sí, Señor. Tú eres Levante rey, sus manitos al cielo, dele gracias al Señor. Su presencia está aquí, Él está aquí. Adore al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígale, Padre, he venido a tu casa con hambre, con necesidad de una palabra. Dígale, Señor, en este día, dame una palabra, Señor.
Porque si tengo una palabra tuya, mi vida va a ser transformada. Dígale, Señor, dame una palabra. Ponga demanda en la palabra del Señor. Dígale, Padre, dame una palabra que me sane, dame una palabra que me transforme, dame una palabra que me dimensione, dame una palabra, Señor, que me saque de cualquier estancamiento que esté viviendo. Dígale, dame una palabra, Señor. Estamos aquí por una palabra. Padre, queremos una palabra tuya, Señor. Es más que suficiente para romper, para sanar, es más que suficiente para transformar. Queremos una palabra que venga de ti, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe mi alabanza. Señor, gracias. Hoy perfumamos Gracias, tu Señor. trono. Hoy perfumamos Señor tu Jesús. trono. Hoy Gracias, Señor. perfumamos. Gracias, Señor. Recibe Señor mi Jesús. alabanza. Gracias, Señor. Adore al Rey. Dele gracias. Dele gloria, dele honra. Te amamos, Jesús. Te glorificamos, mi Señor, te exaltamos. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, Señor. Tuya es la adoración y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Déselo fuerte. Sí, Señor Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuántos están alegres por estar nuevamente en la casa del Señor? Ayer tuvimos un tiempo especial, tuvimos un día de encuentro. ¿Cuántos disfrutaron el encuentro? ¿En cuántos Dios hizo algo en sus vidas? ¿En cuántos Dios hizo muchas cosas en sus vidas? Queremos tomar un tiempo para testimonios de los que estuvieron ayer compartiendo con nosotros. Pueden sentarse, por favor, levitas, pueden sentarse. Quédate en el piano, hija. Eliseo, quédate ahí en la batería un momento. Pueden sentarse y quiero darle el tiempo a algunos de ustedes que nos van a compartir su testimonio. ¿Cuántos están listos para testificar? Levanten la mano los que van a testificar. Venid, Román, para acá. Den un aplauso a Román. Él estuvo ayer aquí con nosotros compartiendo el encuentro y fue de mucha bendición. Román, cuéntanos, hijo, qué el Señor hizo en tu vida. Dale, pues. Le he pedido al Señor que me cambie. Okay, dale. Le he pedido al Señor que me cambie de modo de ser y me cambie las cosas que he hecho en el pasado y todas las cosas. Y ahí está tratando conmigo. Amén, amén. ¿Qué sentiste? ¿Qué experiencia tuviste del encuentro? ¿Qué le puedes decir a los demás acerca del encuentro? Que el Señor me ha tocado magníficamente y quiero salir adelante en la palabra del Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Roma. Gracias, hijo. Amén. ¿Quién más? Levanten la mano quienes están listos para testificar. Ven, Dianita, hija. ¿Quién más? Vénganse para aquí de una vez. Venite, hijo, aquí. ¿Quién más está listo? Amén. Dele un aplauso a estas damas. Pasen por aquí. Cuéntanos, Dianita, hija, qué el Señor hizo en tu vida. Dios les bendiga. La honra y la gloria sea para Él. Pues yo les voy a contar un poquito de mi testimonio y lo que ha hecho Dios en mi vida. Hace casi 2 años que me pegó el COVID a mí, pues había quedado un poquito malita y yo iba al hospital, iba y nada, los exámenes me salían. Hasta tuve el error y le pedí perdón a Dios por eso que hice, porque yo busqué una curandera que por parte de una muchacha pues me llevó y todo eso, y pues yo le pido perdón a Dios y la honra sea para Él por haber confiado en otra palabra y no en Él. Y hasta el día de hoy le doy las gracias a Dios porque ya me siento súper bien y solo Él lo ha hecho. Y también que yo sentía un vacío en mi corazón, me sentía sola, a pesar de que tenía a mi pareja, que tenía a mis hijos sanos, pero solo Dios lo ha hecho eso de llenar mi corazón. Muchas gracias. Amén. Denle un aplauso al Señor. Déselo fuerte. Vení. Lo voy a dejar con Abby. Muchas bendiciones. Pues yo vengo a dar mi testimonio. Bueno, estoy nerviosa porque no es fácil pararse aquí enfrente. Entonces, pues lo que yo experimenté ayer y el martes fue algo tan hermoso que no tengo palabras para explicar eso.
ahorita vino una amiga, ella me conoce pues cómo soy, cómo fui, y yo no era una muchacha pues que era sanamente así, pues gracias a Dios también siempre me sentí sola, siempre me sentí vacía, me sentía triste porque sentía que nadie estaba conmigo, sentía como que, no sé, no valía nada. Cuando la gente me rechazaba o la gente me decía cosas feas, me lastimaban demasiado. Y aunque no lo trataba de mostrar, y era dura con ellos mismos también, pues gracias a Dios, pues Dios cambió eso. Pues ayer me hizo una nueva persona, me hizo una persona que piensa diferente. Y muchas gracias. Y yo le agradezco a todos los que están aquí porque realmente el pastor siempre ahí estaba con sus mensajes. Y yo no era que no tenía tiempo, sino como que nunca, el mismo diablo pues como que no me dejaba que viniera. Y yo siempre ponía excusa y tal vez bien acostada en mi cama y dije, no, esto no, ya basta. Las cosas no son así. Yo tengo que seguir el camino del Señor, dije, porque Él me está llamando por un propósito. Él me está llamando por algo bonito que me tiene para mí. Y muchas gracias. Amén, gracias, hija. Melcy, ve, Melcy. ¿Sí? Amén. Yes. Bueno, ayer fue mi mejor experiencia que pude experimentar, fue algo tan lindo. Fue algo que prácticamente nunca lo había sentido en mi vida. Era una cosa que yo en mi vida nunca pensé perdonarlas. Que no tengo palabras para expresar. Déselo fuerte, gracias, sí, gracias. Sí, Señor Jesús. ¿Cuántos están contentos de estar de nuevo en la casa del Señor? Yes. ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Diga conmigo, la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para celebrar la palabra? Amén. La palabra de Dios es todo lo que nosotros necesitamos para transformar nuestras vidas. Quiero mostrarles, hoy está con nosotros un amigo, un invitado muy especial, Pastor Walter Romeo, con su esposa. Ellos vienen de Nueva York, ¿verdad, Pastor? Y él está compartiendo con nosotros. Él ha estado con Pastor Henry, muy buenos amigos con él, y tuvimos la oportunidad de estar con ellos, disfrutar y recibir de la palabra que él estuvo impartiendo. Cuando estábamos hablando con él me mostró estos libros y me impactó mucho este libro de esta portada blanca que usted ve. Simplemente, usted sabe que cuando uno va a comer algo, con el primer bocado uno se da cuenta si el taco está rico. Entonces yo leí nada más el prólogo y me di cuenta, las primeras palabras que yo leí me dijo, yo tengo que tener estos libros, yo los tengo que tener. Y el prólogo dice, oiga bien lo que dice: uno de los déficits serios que acusa este tiempo entre el liderazgo cristiano es la falta de compromiso. Y es una gran verdad. Entonces, todos aquellos que quieran crecer en compromiso con el Señor, en un liderazgo efectivo, diga conmigo, el liderazgo efectivo, yo los motivo y los invito a que adquieran estos libros hoy con el pastor Walter, que tenemos la oportunidad, y él también los puede firmar y todo, darle su autógrafo ahí, no se vaya a ir sin su libro. Él tiene también otro, el tema es muy aviva el fuego. ¿Cuántos de vez en cuando se les ha apagado la llama del fuego, el fuego del don de Dios en ellos? Amén. Y está este otro que se llama la unción de la perseverancia. Recientemente compartíamos que el iniciar es muy importante, pero más importante es permanecer. Diga conmigo, permanencia, perseverancia. Y el último se llama llamados a ser productivos. ¿Cuántos saben que tenemos que ser productivos en todo lo que hacemos? Tenemos que ser productivos. Son libros muy lindos, creo que los invito a que los adquiera. Y para iniciar
y para dejarlo con nuestro pastor, queremos darle todo el tiempo posible a él para que él nos comparta la palabra del Señor. No sé si hay alguien más que quiera dar su testimonio. Ezequiel, ¿quieres compartir, hijo? Ven. Sí, ven, ven, corre, hijo, te quedan 1 minuto, 30 segundos. Que Dios les bendiga a todos. ¿Cómo está ese gozo? Bueno, hay mucho que decir, la verdad, pero por ahora lo que les puedo decir es que me siento en casa, me siento bendecido. Siento que el Espíritu Santo está con nosotros y que somos el epicentro de la gloria de Dios en Baltimore. Nosotros somos los cuerpos del Espíritu Santo, nosotros vamos a vivir en el cielo. Constantemente el Espíritu Santo me está diciendo esto en mi corazón. Por eso el Señor nos está todos preparando, nos está limpiando por dentro, por fuera, porque tenemos que estar listos para ser arrebatados. ¿Cuántos se van a ir? Yo me voy. Pero ahorita vamos a seguir aquí en fiesta, así que les dejo al pastor. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Sí, Señor Jesús. Si es que sin más, ustedes me escuchan todos los domingos y hasta a veces se aburren, yo los voy a dejar ahora con nuestro pastor Walter. Pase por aquí, mi pastor. Donde está el púlpito. No hay problema. Dios les bendiga. Amén. Muy buenas tardes. Para mí es lo mismo predicar de abajo, de arriba, con micrófono, sin micrófono. Lo importante es que podamos predicar. Tuvimos la experiencia de cuando estuvimos en España hace unos años atrás junto a mi esposa y mis hijos, que habíamos abierto una iglesia, una obra misionera de cero, ¿verdad? Y estuve predicando por muchos meses a capela, ¿verdad, Caro? A capela, ¿verdad? Y qué lindo que se predica a capela, ¿no? No era que no quería, le tenía miedo al micrófono, es que no teníamos micrófono, no teníamos nada, ¿te acordás, Caro? No teníamos equipos, nada, porque habíamos empezado de cero, pero poco a poquito Dios empezó a proveer, ¿verdad? Las cosas que necesitábamos para poder tener nuestra propia iglesia. Y cuando uno está en los negocios de Dios, Dios se encarga de la provisión. Amén. Eso es lo bueno, y hoy tenemos este privilegio. Y yo miro los micrófonos que me dan Shure, ¿verdad? Marca alemana. Digo, qué bueno. Yo cuando estaba en España lo que tenía, hermano, lo recibía. Y para mí era un lujo, ¿verdad? Los cables, batería, el piano, todo. La verdad que qué linda que está la iglesia. Yo le decía al pastor, qué hermosa que está la iglesia, qué linda. Y me gusta escuchar los testimonios de los hermanos que tuvieron esa experiencia tan linda con el Señor. Amén. Así que atesoren eso en sus corazones y nunca se olviden de ese día cuando tuvieron esa experiencia con el Señor. Amén. Así que bueno, yo aquí estoy, ¿verdad?, representando a mi esposa Carolina también, que está allí sentada. Ella me está acompañando. Mis hijos Pablo y Miqueas están un poquito más lejos, están en la República Argentina, porque somos argentinos. Ellos están estudiando allí en la universidad, así que, pero también allí envían saludos para la iglesia, para el pastor Antonio, su esposa, su familia. Reciban los saludos de mis hijos también. Así que es un lujo y un placer, pastor. Gracias de todo corazón por esta honra que me dan este día. Domingo, compartir este tiempo y este espacio, que no es poca cosa, sino que es un privilegio. Como decía el apóstol Pablo cuando fue a Corintios, él no fue, ¿verdad?, con palabras de humana sabiduría, sino que él fue con temor, con temblor, con mucha humildad. Él temblaba en la presencia del Señor, porque no le estaba predicando a cualquiera, sino que le estaba predicando a la iglesia de Jesucristo. Eso es lo importante, no perder nunca el temor y la reverencia y el respeto ante Dios y ante la iglesia. Amén. Así que bueno, el pastor les anunciaba los libros, ¿verdad? Ahí el pastor justo se salteó el de la familia. Hay uno de los libros, hermano, créame que este es dinamita, las familias bajo el diseño de Dios, que hace unos años yo tengo como 7 libros, ¿verdad? Tengo 2 más en camino, pero yo me recuerdo con respecto al tema del liderazgo y del ministerio, Dios me había dicho que no era tiempo, que escriba algo acerca de la familia.
y bueno, y con todo este tema que se levantó de la pandemia, ¿verdad?, de la cuarentena, y hemos visto cómo en los hogares se ha incrementado la violencia doméstica, ¿verdad? Pero no solamente en el mundo, sino que la violencia doméstica dentro de las familias cristianas, ¿verdad? Hemos ministrado muchos casos, hasta el día de hoy estoy ministrando casos como matrimonios dentro de las iglesias que quedaron secuelas, como decía recién mi hermana, por causa del COVID, ¿verdad? Quedaron secuelas como coletazos, ¿verdad?, que causaron fisuras, grietas dentro del matrimonio, y hay muchos matrimonios como que la única salida que ven para solucionar sus problemas es el divorcio. Y no creemos que sea la única salida, ¿verdad?, para solucionar sus problemas el divorcio, sino que la única salida está en Jesucristo. Amén. Y en este libro hablamos y damos varios consejos prácticos, ¿verdad?, experiencias de vida, pero también a través de la palabra del Señor, que es lo que nos enriquece y es lo que nos da herramientas a nosotros para trabajar, ¿verdad?, para mejorar nuestro matrimonio y mejorar nuestra familia, ¿verdad? No es que nuestros matrimonios no sean buenos, son buenos. A ver, ¿cuántos tienen un buen matrimonio y una buena familia? Levánteme la mano, ¿verdad? Todos tenemos un buen matrimonio y una buena familia, pero la podemos mejorar y la podemos consolidar siempre, ¿verdad?, por medio de la palabra del Señor. Porque la palabra, la Biblia nos da siempre, ¿qué cosa? Herramientas, ¿sí? Herramientas para eso mismo. Yo el otro día estaba dando una conferencia para jóvenes allí en Nueva York, donde hablamos acerca de la sexualidad. ¿Sabe lo que es la sexualidad? ¿Verdad? En el noviazgo, la sexualidad en el matrimonio, en el noviazgo, ¿verdad? Que no es para el noviazgo, pero muchos jóvenes que están de novio me llegaron, no sé, como 60, 70 preguntas cuando termina la conferencia. Yo dije, ¿y ahora qué hago? Tenemos que hacer otra conferencia aparte, ¿verdad? Y yo les decía a los jóvenes, duró 2 horas esa conferencia, acerca de la sexualidad vista por los ojos del Señor. Hablando acerca de las causas y consecuencias, porque Dios te da libre albedrío, Dios no te obliga a, nosotros decidimos que, ¿verdad? Y siempre nos conviene escoger la vida, escoger la voluntad del Señor, porque eso ciertamente nos va a hacer bien a nosotros y va a hacer bien a nuestro futuro. Pero todo lo que nosotros hagamos en nuestro presente va a tener repercusión en nuestro destino. Amén. Recuerden que Dios te perdona, pero lo que el hombre sembrare, cosechará. Y hay cosechas que nosotros hemos hecho por ignorancia o por pensar solamente que Dios te perdona porque estamos viviendo en un tiempo de gracia, y es verdad, Dios te perdona, pero todo lo que nosotros sembremos, cosecharemos. ¿Me están entendiendo? Por eso yo les decía a los jóvenes, es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Y ahí hablamos y fue algo muy enriquecedor. Yo les decía cómo me hubiese gustado a mí cuando yo me convertí a Cristo a los 16 años, ¿verdad? Que tomen y que aborden estos temas acerca de la juventud y de la sexualidad, porque creo que nosotros en los 90 nos hubiésemos equivocado menos, ¿verdad? Si habían estos tipos de enseñanza y como el tema también de la familia y del matrimonio. Que hayan talleres, que hayan encuentros, que hayan conferencias, porque todo eso es para justamente edificar nuestras vidas. ¿Me están entendiendo? Es para que nosotros seamos edificados en el Señor, pero al no ver todos estos temas en aquellos tiempos, hubo mucha gente que se quedó en el camino, ¿verdad? Pero gloria a Dios por la palabra reveladora que está trayendo libertad en nuestra juventud y así también dentro de las familias de la iglesia. Amén. Así que yo también les quiero sugerir que si pueden adquirir este libro, Familias bajo el diseño de Dios, que lo puedan hacer, porque créame que le va a ser de mucha bendición. Yo siempre digo esto, que el que lee poco va a ser como muchos. ¿Escuchó? Pero si usted lee mucho, va a ser como pocos. Ahora yo hago una pregunta. ¿Cuántos quieren ser como muchos? ¿Verdad? Están todos atentos, pastor, ¿eh? Los tiene bien entrenados. Los tiene bien entrenados, ¿verdad? Si usted quiere ser como mucho, lea poco. Pero si usted quiere ser como pocos, comience a leer mucho. Amén. Mire, la gente que lee mucho, lee la Biblia, lee libros eclesiásticos, sin darse cuenta, se convierten en personas interesantes. ¿Escuchó eso?
porque usted siempre va a querer escucharlos hablar, porque siempre tienen algo bueno para contarnos. Amén. Por eso todo depende de ti, depende de mí. ¿Escuchó eso, iglesia? Mire, hoy vamos a aprender cosas nuevas a través de la palabra, porque para eso Dios nos trae. Yo le dije ahí a mi esposa, Dios me habló, porque yo siempre digo, ¿verdad? Es bueno tener leña apilada, que ni siquiera una ramita para echar al fuego, ¿verdad? Y nosotros siempre tenemos que tener leña preparada, que son estudios, mensajes, predicaciones, que ni siquiera qué decir. Por eso yo estaba ahí debatiendo entre unos par de mensajes, y cuando estaba allí el Señor me dio el mensaje, ¿verdad? La palabra correcta, algo que uno ya tenía encapsulado en su depósito. Es decir, que Dios va a utilizar lo que nosotros tenemos guardado en nuestros depósitos para usarlo. Pero si nosotros no almacenamos la palabra, no vamos a tener que decir a la iglesia. ¿Me están entendiendo? Así que Dios puso una palabra que nos va a enriquecer a todos. Amén. Escucha, iglesia, este lugar no es un centro de entrenamiento, por lo que yo he visto. Este es un centro de entrenamiento. Por lo que yo veo, Pastor Antonio los trajo de un encuentro, ministrados, bendecidos, y yo lo felicito al pastor, ¿verdad? Porque es la única manera que la iglesia crezca. Yo siempre le digo, mire, mi esposa estudió 5 años en la universidad como nutricionista. Ella te puede dar cátedra de lo que es el alimento, ¿verdad? Y siempre dijo, cuando usted le da bien de comer al niño, cuando sea grande, se va a saber defender solo, porque va a ser una persona fuerte y saludable. Por eso tenemos 2 varones de 20 años, uno, Pablo, y Miqueas, mire, alto al papá salieron, así grandote como yo. Eso es porque hemos empleado bien, ¿verdad?, lo que hemos aprendido, y Carolina le ha dado más que de bien de comer, ¿verdad?, porque han crecido. Y Miqueas, el de 18 años, me dice, papá, ora para que no crezca más, ¿verdad?, porque ya está llegando a los 6 pies. ¿Sabe lo que es llegar a los 6 pies? Con 18 años, prácticamente al carro, hay carros que él no entra, porque pobrecito las rodillas, Carolina se ríe, le dice, papá, no entro, papá, dice, y usted lo ve un bebote grandote, porque siempre van a ser nuestros bebés, por más que crezcan, y yo le digo, agachate y dame un beso, y se agacha, y cuando me abraza me da 2 vueltas con el brazo, ¿verdad? Porque es tan largo y grandote, y el de 20 años también. Y le digo, ustedes me tienen que abrazar y me tienen que besar porque ustedes son mis hijos, mis pequeños. Y lo mismo le digo, vayan y denle un beso a mamá, ¿verdad? Y mamá se pone toda, se le cae el coma a las mamás, ¿verdad?, de sus muchachos. Por eso es bueno, y lo que está haciendo el pastor Antonio es de padre, de darle de comer bien a esta generación, ¿verdad?, de alimentarlos con la palabra sana, porque de esa manera ustedes van a crecer sanamente para hacer la perfecta voluntad del Señor. Amén, iglesia. Por eso hoy Dios nos trajo para educarnos, para instruirnos y para enseñarnos. De este lugar no vamos a salir como hemos venido, sino que vamos a salir más edificados, más nutridos y más avivados por la palabra y por el fuego del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en Santiago, capítulo 5. Yo le voy a invitar a que se ponga un poquito de pie, ¿verdad? Para que no esté tanto tiempo sentado, así le circula un poco la sangre, ¿verdad? Aquí son todos jóvenes, ¿verdad? Acá nadie se queja, ¿verdad? De nuevo pararme, no, usted se va a parar, ¿verdad? Para que circule la sangre un poquito, para leer también así la palabra del Señor. Quiero felicitar al pastor Antonio por estos hermosos músicos que tienen, hermano, Mamma mía, qué lindos músicos que tienen, qué lindo que tocan, qué bien que cantan. Yo siempre digo, yo para cantar, hermano, miren, gracias, pastor. Yo para cantar, hermano, miren, tengo un padre que es profesor de música, director de banda, director de coro, italiano. Imagínense, todos los italianos cantan bien, todos los italianos tocan instrumentos. Yo tengo tías, cantantes profesionales, allí por Europa, por Italia, y yo no recibí esa herencia, hermano. Yo no nací con esa gracia, con ese don, y yo cuando canto, para que ustedes se den una idea, cuando canto en la ducha, se corta el agua. Se corta el agua de lo mal que canto. Yo digo, pero ¿por qué, Señor? Como me hubiese gustado cantar como
la hija del pastor. Aleluya, pero no es que solamente canta bien, canta con unción. Igual que el que dirigía, entre los dos, cada uno tiene su gracia, su unción. Se ve que oran, se ve que hay oración ahí, que no es solamente el talento. Se ve que hay ahí, Señor, una dependencia del favor del Señor para que Dios los use. Amén. Por eso yo quiero felicitar a estos músicos tan lindos, que esa batería, el hermano no hace catarsis, ¿verdad?, cuando la toca, porque hay algunos que le pegan, ¿verdad? Vienen y le pegan a la batería haciendo catarsis porque tuvieron una mala semana. Por ahí discutieron con la novia o discutieron con la esposa, y entonces vienen y agarran a la batería y tum, pam, tim, pum, y rompen los palillos, todo. Pero lo toca, hace salirle sonidos bonitos y agradables, y eso nos bendice. Yo entré acá, hermano, mire, Dios me empezó a bendecir. Me senté y el Espíritu Santo me dijo, vas a hablar de esto, y esto le vas a decir a la iglesia. Amén, porque Dios hace como Él quiere. Y mire lo que dice Santiago capítulo 5, versículo número 16. Cuando usted lo encuentra, me grita un fuerte amén, ¿sí? Así lo leemos todos juntos. Yo sé que hay muchos que tienen, ¿verdad?, el celular. Yo ando, mire, con todo, esta Biblia la tengo del año 92. No sé cuántos ya perdí los años. Y ahí le estaba diciendo a mi esposa, me tengo que comprar cuál era la tableta esa, porque ya hasta casi ya ni veo, hermano. Entonces me iba a comprar esa tableta, pero no la grandota esa, así, acá para ponerla y leer la Biblia bien grande, ¿verdad? Porque ya es tiempo, creo que ya es tiempo de empezar a buscar otros métodos, ¿verdad?, para poder predicar con mayor excelencia. Y dice así la Biblia, Santiago 5, versículo 16, que lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, ¿verdad? Y dice la parte B del texto, la oración eficaz, ¿de quién? Del justo puede poco. Pensé que la tenían en pantalla, la están leyendo. ¿Puede cuánto? Mucho, ¿verdad? Es decir, que puede mucho. Dice de esta manera. Entonces Santiago inmediatamente en el verso 17 da el ejemplo, el testimonio. Por eso yo siempre le digo a los predicadores que quieren marcar la diferencia, ¿verdad? No solamente prediquen la palabra escrita, sino que también tiene que predicar el testimonio de la palabra, porque Dios nos llamó a predicar la palabra y el testimonio, ¿verdad? Y aquí Santiago deja el ejemplo de que cuando dice que la oración eficaz del justo que puede mucho, habla de quién inmediatamente, Elías, ¿ve? Dice así el verso 17, dice cómo Elías, ¿qué era? ¿Un superhéroe? No, era un hombre, y no solamente un hombre, sino que era también sujeto a pasiones semejantes a las de ¿quién? A las de nosotros. Era también débil, tenía sus errores, sus defectos, ¿verdad? No era una persona perfecta, porque nadie es perfecto. Ninguno de nosotros somos perfectos. Vamos camino hacia la perfección. Amén. Y dice de esta manera, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero dice que oró, ¿verdad? ¿Oró qué? Fervientemente para que no lloviese, y dice que no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y nuevamente oró, ¿no? Y dice que el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén y amén. Amén, podemos decir amén. Ahora sí, iglesia, tome asiento por unos minutos y prepárese, porque Dios nos va a hablar. Dios nos va a activar, pero para eso necesitamos estar, ¿qué? Atentos, ¿sí? ¿Cómo tenemos que estar? Atentos, porque Dios nos va a hablar a todos los que estamos aquí presentes, pero también a todos los que nos están viendo por internet, por las redes sociales. Esta palabra te va a activar, te va a potenciar. Esta palabra va a producir un cambio en tu persona, en tu vida. Esta palabra va a producir un cambio en tu destino y en tu futuro, pero no solamente en ti, sino que también en tu descendencia. Es esto lo que hace el poder de la palabra. Por eso tenemos que estar atentos y con expectativa de escuchar una voz del Señor. Que la palabra se revele. Yo necesito que la palabra del Señor se revele en mi espíritu, porque la revelación va a traer activación del propósito del Señor en mi vida.
¿Me está entendiendo? Por eso cuando Pedro dijo, ¿verdad? Señor, tú eres el Cristo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El Mesías, el que iba a salvar al mundo. Y él le dijo, bienaventurado eres, Simón. ¿Se recuerdan? Él le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino que mi Padre que está en los cielos. Y esa palabra revelada cambió la vida de Pedro, porque Pedro hasta ahí era conocido como Simón. ¿Se recuerdan? Simón, alguien que era inestable, alguien que dudaba, pero al recibir la revelación de la palabra trajo una transformación en él y se convirtió en Pedro, que Pedro tipifica la roca, tipifica una piedra, tipifica a alguien que está firme, alguien que es estable, alguien que es una columna de hierro dentro de la casa del Señor. Son esas personas que tienen revelación y por más prueba y luchas que estén atravesando, ellos no van a claudicar, ellos no van a volver atrás, sino que ellos van a perseverar, van a ser constantes hasta llegar a la meta. ¡Amén! Den un fuerte aplauso a Dios. Por eso es necesario que la palabra de Cristo se revele. Tenemos el logo, que es la palabra, ¿verdad? Pero también tenemos el rema, que es el espíritu de la palabra. Los fariseos en aquel tiempo tenían el logo, que era la palabra escrita, y ellos la enseñaban perfectamente. La enseñaban con lujos y detalles, al pie de la letra, pero ellos no vivían de lo que enseñaban, sino que ellos le decían al pueblo lo que estaba escrito en la ley. Pero ellos le decían, ustedes hagan lo que dice la palabra, pero no lo que nosotros hacemos, porque no tenían el rema, la revelación de esa palabra, porque la revelación de la palabra te la trae el Espíritu de Dios. ¿Escuchó? ¿Por qué? Porque la revelación, ¿verdad? Yo no te la puedo enseñar en un estudio bíblico, no te la puedo enseñar en una conferencia, porque la revelación de la palabra es made in cielo, es personal. Y ahí en lo secreto donde el Espíritu Santo te revela su secreto más guardado. Son las riquezas que están en las Escrituras que el Señor te comienza a mostrar. Cosas que estaban ya escritas, no es algo nuevo. Es algo que ya estaba escrito, pero por causa de la revelación se te remueve una venda espiritual y ahora lo ves con los ojos del Espíritu y de pronto decís, wow, yo esto no lo entendía cuando lo leía y ahora que lo leo lo entiendo porque se te reveló. Y la palabra revelada es la que te transforma. ¿Escuchó? Yo siempre digo, es bueno la información, porque el estar informado te forma, pero la revelación de la palabra te transforma. Necesitamos personas que tengan revelación de la palabra, transformadas por el poder de la palabra, para predicar el evangelio con autoridad y con poder, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Amén. Den un fuerte aplauso. Dios es bueno. Por eso es bueno ser educados, instruidos por la palabra del Señor. Por eso yo siempre digo que el Salmo número 1 representa, tipifica, ¿qué cosa? La palabra. Y el Salmo número 2 representa la unción en el orden de Dios. ¿Por qué? El Salmo número 1 representa la palabra. Mire, el profeta dijo, tu palabra fue para mí como el rocío de la mañana que lo pude beber. Es decir, que la palabra del Señor opera por adentro. Opera por adentro, o sea, en el corazón del hombre y de la mujer. Ahí donde la palabra del Señor llega y produce transformación. Es decir, que nuestras vidas tienen que ser transformadas por el poder de la palabra. Y la palabra es el verbo y el verbo es Cristo. Cuando le abrimos nuestros corazones a Jesucristo, el poder del verbo y de la palabra produce una transformación. Cambia ese corazón de piedra y pone un corazón nuevo. Y lo que la sangre de Jesús limpia, el Espíritu Santo lo toma. ¡Amén! Aplaudile fuerte a Dios. Tenemos que amar su palabra y desear cada día más del Señor. Y lo que Dios limpia, el Espíritu Santo lo toma. Por eso la unción opera por afuera. Cuanto más la palabra opere en nuestro interior, en nuestros corazones y produzca transformación, todo lo que sea transformado el Espíritu Santo lo toma.
Por eso, ante más transformación, más unción. Ante más palabra, exposición de la palabra, más unción va a venir sobre tu vida. Por eso de este lugar hoy vas a salir repotenciado por la palabra del Señor que se va a sembrar en tu espíritu y en tu corazón. ¿Verdad? ¿Saben por qué? Ese es el fruto y el resultado del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Es decir, que sin el Espíritu Santo tú y yo no podríamos creer. Es decir, que la fe viene del cielo. Digan conmigo, la fe viene de arriba, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos convenció a creer. Mire qué bueno, tú y yo somos fruto. Por eso hay gente que no cree, porque todavía no han sido tocados por el Espíritu Santo. Pero tú y yo tuvimos ese privilegio un día, que fuimos visitados por su presencia y tuvimos nuestra oportunidad y no la desaprovechamos. Como dice Job, el hombre en la tierra tendrá una o dos veces la oportunidad de encontrarse con su Dios, ¿verdad? Y nosotros lo supimos aprovechar. Muchos le dieron la espalda al Señor, no lo recibieron, pero el día de mañana cuando estén en el trono blanco, en el juicio final, y ellos clamen por una oportunidad, el Señor les va a decir, yo ya se las di cuando estuvieron aquí en la tierra. Y se lo va a mostrar en una pantalla gigante. Y ahí lo van a ver cuando ellos rechazaron no al hombre o la mujer que le predicó, sino que rechazaron al Hijo del Señor. Amén. Por eso, iglesia, denle un aplauso a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. El Espíritu Santo nos ayudó a creer, es decir, que tú y yo tenemos un nivel de fe cuando hemos nacido de nuevo. Para que esa fe ahora se incremente, ya no depende de Dios, sino que depende de mí. De la misma manera la unción no depende ya de Dios. La unción para que se incremente en mi vida depende de mí. Por eso nosotros hablamos acerca de varios principios y de varios pasos que implica, ¿verdad?, que la unción del Señor se multiplique en nosotros a través de la luz de la palabra. Y lo hemos escrito en el libro que el pastor estaba anunciando, ese librito blanco, el último libro que escribimos, y hablamos acerca de cómo incrementar la santa unción, que todo eso es un proceso de parte de Dios y no es un suceso. Y el proceso implica justamente que Dios va a procesar nuestras vidas y nuestro carácter por medio de su palabra. ¿Escucharon? Porque sin proceso no hay unción, sin proceso no hay revelación, sin proceso no hay crecimiento. ¿Me está entendiendo? Por eso ahí donde está la clave en nosotros de alcanzar un mayor nivel de unción y de fe. Por eso lo que le quiero decir ahora, de ti depende de que esa fe y esa unción crezca. Depende de ti y no depende ya de Dios. ¿Escuchó, iglesia? Por eso dentro de una misma congregación tenemos mucha gente con el síndrome de Peter Pan. ¿Sabe quién es Peter Pan? Peter Pan es aquel que siempre es un niño, ¿verdad? No crece nunca, ¿verdad? Y hay gente que como que no crece, es niño. Y no es así. Es como el síndrome del arbolito bonsai. ¿Sabe lo que es un arbolito bonsai? Un arbolito chino, japonés, no sé qué, ¿verdad? Que es pequeñito, usted lo riega, lo saca al sol y no crece, ¿verdad? Y así hay muchos cristianos que no crecen. Por más que el pastor le ore, le imparte y le haga lo que le haga, no crecen. Se siguen ofendiendo siempre por las mismas cosas. ¿Hay amén o no hay amén? Porque no han crecido, porque el crecimiento ya depende de ti, de tu apetito y de tu hambre espiritual. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y a mí me gustó que mi hermana lo compartió en español y en inglés, pero no lo compartió en el original, porque el original dice que la fe viene por el aprender y el aprender por la palabra de Dios. ¿Escuchó? Por eso yo le estoy diciendo, yo le estoy hablando revelación, que si usted captura esta palabra, va a producir una activación y un aceleramiento en tu vida. La fe viene por el aprender, y aprender ¿qué cosa? La palabra del Señor. Es decir, de lo que yo aprendo va a producir en mí un crecimiento en mi fe. Es decir, que el resultado de mi crecimiento va a ser a causa de la consecuencia de que estoy estudiando. Tengo hambre por aprender la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia, porque ellos serán saciados. El ser saciados
por Dios es el resultado de un hambre que persiste en nuestros corazones. Yo tengo hambre de Dios. Yo tengo hambre por conocerlo más a Dios. Yo tengo hambre de su palabra. ¿Me está entendiendo? Tengo apetito espiritual. Por eso a veces leo una Biblia y mi esposa a veces se ríe porque a veces estoy leyendo 2 o 3 libros. Porque quiero saber más de Dios, hermano. Usted le tiene que pedir: Espíritu Santo, despierta en mí el apetito, el hambre por conocerte cada día más. Y lo que usted aprende de la palabra va a producir usted, ¿qué cosa? Crecimiento. Digan conmigo, crecimiento. Y su fe se va a incrementar. Entonces la Biblia me dice que la fe viene por el aprender, y el aprender la palabra de Dios. Es decir, que la fe no viene por el pedir, sino que la fe viene ¿por qué? Por el aprender la palabra de Dios. ¿Escuchó? El aprender. Yo me recuerdo, a mi esposa muchas veces le decía a mis hijos: bueno, ¿verdad? Ustedes se tienen que portar bien y hacer las cosas bien, porque a veces venían con mala nota del colegio, ¿verdad? Y entonces ahí venía el castigo. Pero ellos, ¿verdad?, parecía que no prestaban atención cuando eran corregidos y volvían a traer otra mala nota. Pero vos no escuchás que te dije que tenés que portar bien, ¿verdad? Y parecía que no prestaban atención. Te escuchaban, pero le entraba por un oído y le salía por el otro. Y muchas veces nosotros, cuando oímos la palabra, nos pasa lo mismo porque no le ponemos atención. Pero cuando yo le pongo atención a la palabra, aprendo del consejo de la palabra, y ese consejo va a producir en mí que mi fe se incremente. Eso es lo bueno, hermano. Nuestra fe se tiene que incrementar y va a ser la consecuencia del aprendizaje y de la atención que le pongamos a la palabra del Señor. Amén, iglesia. Esto está más que bueno, así que apláudale a Dios con toda su fuerza. Hay una estadística que dice que el 90% de la iglesia no lee periódicamente la Biblia. ¿Escucharon? 9 de cada 10 cristianos no leen periódicamente, todos los días. Lo leen de vez en cuando. Algunos la leen cuando vienen el domingo a la iglesia, ¿verdad? Y eso me hace acordar el testimonio de un hermano, ¿verdad?, que había perdido el documento, se dice, pastor, el documento de identidad, el ID. Entonces le dijo a la esposa: mira, no encuentro mi ID. ¿Dónde está mi ID? Seguramente lo lavaste en el pantalón y lo metiste al lavarropa. Y lo tiraste, lo botaste, porque seguramente que quedó todo, de verdad, todo chamuscado. Y la esposa le decía: no lo he visto a tu ID. Y él buscaba el ID. Y bueno, pasó una semana, 2 semanas, 20 días. Y bueno, yo le había dado por perdido el ID. Y resulta que ellos en la iglesia tienen una vez al mes Santa Cena. Y dice que el pastor, cuando fue a leer 1 Corintios, ¿verdad?, la Santa Cena, y abre la Biblia ahí, ¿y sabe dónde estaba el ID? Ahí estaba en 1 Corintios. Es decir, que él no leía la Biblia hasta que llegaba la Santa Cena, hermano, ¿verdad? Y mire, hay una estadística que dice que el 90% de la iglesia no la lee periódicamente. Y otra estadística, según la Universidad de Texas, una universidad teológica, descubrió que el 95% de la iglesia no la estudia. Sí, yo dije lo mismo. El 95% no la estudia. ¿Escuchó eso? Y hemos dicho recién que la fe viene por el aprender, y el aprender la palabra, ¿verdad? Pero eso pasa en otros lugares, hermano. Eso no pasa aquí en Baltimore, ¿verdad? Porque nosotros amamos la palabra y estudiamos la palabra y le dedicamos tiempo a la palabra del Señor. ¡Amén! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto está bueno, ¿eh? Esto está bueno. Por eso nos tiene que funcionar la palabra. Hay personas que a veces me dicen: pastor, deme algunos ítems para predicar, para que yo pueda ser de bendición. O cuando enseñamos en el instituto, en el seminario, hay también predicadores que me dicen: pastor, ¿cómo puedo marcar la diferencia cuando yo predique? Dígame cómo puedo hacer. Yo simplemente le digo lo mismo que le digo a todos, hermanos. Prediquen lo que ustedes están viviendo. No podemos predicar de algo que no vivimos. ¿Sabe por qué? Porque al pueblo yo le puedo aparentar algo, pero Dios lo sabe todo y a Dios no lo puedo engañar. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? La palabra tiene otro peso y otra llegada cuando uno está predicando de lo que está viviendo. Hay una unción que respalda la verdad. Pero hay muchos que predican de lo que no están viviendo y la gente escucha, pero como que no se termina de convencer.
Pero cuando uno lo está viviendo y Dios lo sabe, el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que esa palabra es verdadera y que si tú la tomas y la aplicas y la pones por obra, te va a hacer bien. Amén. Es la única palabra que produce cambio. Es la palabra que predicamos cuando nosotros la vivimos. Y aquí el apóstol Santiago, Santiago fue alguien que vivió lo que él enseñó. Por eso dice la Biblia aquí de Santiago, en el capítulo 1, nos habla acerca de que Santiago era una persona de oración, ¿verdad? Porque todos los problemas para Santiago se solucionaban orando. Él decía, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué lo mandaba pastor a hacer? A orar. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? A orar también, ¿verdad? Y si cometiere pecado, llamen a los ancianos de la iglesia y estos orando, el Señor los sanará y les perdonará también sus pecados. Todo se solucionaba con oración, orando. Era una persona de oración. ¿Y quién era Santiago? Santiago era el hermano ¿de quién? De Jesús. ¿Escuchó? Y Santiago, ¿saben cuándo se convirtió? No cuando estuvo Jesús en la tierra, sino cuando lo vio a Jesús resucitado. Y ahí él lo reconoció no como su hermano, sino que lo reconoció como el Hijo de Dios, como el Salvador, y lo dejó expreso. Las primeras palabras que Santiago dijo, Santiago capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Humildad. La humildad que tiene que caracterizar a los siervos del Señor, la humildad. Y la humildad es el resultado de una vida de oración. La oración siempre te va a nivelar para que puedas entender que todo lo que tú portes no es para tu gloria, sino que es para gloria del Señor, para honra y gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. La oración siempre te va a mantener humilde, a ti y a mí. Nunca nos va a hacer creer que somos autosuficientes. Por eso él hablaba la verdad y hablaba de lo que él vivía. Por eso yo siempre digo que el proverbio del Nuevo Testamento es la epístola de Santiago. Si usted quiere alcanzar sabiduría, quiere tener más sabiduría, aquí lea Santiago, ¿verdad? Porque aquí Santiago te dice que el que necesita sabiduría, pídala a Dios con fe y Dios se la dará. ¿Ve? Aquí sí Dios te habilita a pedir sabiduría y Dios te la va a dar, pero no te va a dar fe. Por más que tú pidas fe, Dios no te puede dar fe, porque la fe viene por el aprender y el aprender la palabra de Dios. ¿Vieron? Dos cosas diferentes. Por eso el apóstol Pablo dice, muchos piden y no reciben, porque piden mal. Por eso yo a veces escucho gente que le pide, Señor, auméntame la fe. Pero Dios no te puede aumentar la fe, porque la fe no viene por el pedir, viene por el aprender su palabra. Pero si yo necesito sabiduría, ahí sí Dios me dice, pedila con fe, no dudando, porque yo te voy a dar hasta que sobreabunde, pero pedila. ¿Ve? Por eso los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. El Señor, ¿qué dijo? ¿Reciban? No, les dijo, si tuviere fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Práctico, porque de la fe depende de ti y de mí. Por eso dentro de una misma iglesia vemos que a muchos les funciona el evangelio y a otros no. Vemos que otros crecen más que otros. Y de pronto vienen a la misma iglesia, tienen el mismo pastor, cantan los mismos coros, reciben las mismas enseñanzas, pero todo depende de uno, ya no de Dios. Es decir, como mire, un ejemplo, Dios no hace acepción de personas, Dios ama a todos por igual. Mire, le hago este ejemplo. Y usted me va a decir, no, pero ¿cómo si en la Biblia está escrito que del discípulo amado? ¿Verdad? ¿Quién era el discípulo amado? ¿Se acuerda quién? Dígalo más fuerte, Juan. ¿Y a dónde está escrito en el Evangelio según San Juan? Juan se sentía el discípulo amado por el Señor. Y uno dice, bueno, como que Dios hace excepción de personas. No, hermano. Dios ama a todos por igual. Pero depende de nosotros de tomar ese amor y sentirnos profundamente amados por Él. Por eso la Biblia dice que al que más se le perdona, no es que Dios te ama más a ti que a mí. Dios nos ama por igual.
pero a mí se me perdonaron pecados que no era digno y yo recibo de ese amor. Quizás tu madre, tu padre te rechazaron, no te dieron amor y recibiste el amor del Padre de una manera profunda y especial y te sientes amado por Él. Eres su amado y eres su amada del Padre. Aplaudile fuerte a Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es bueno. Por eso, miren, a Santiago lo conocían con un sobrenombre, ¿verdad? Le decían aquel que tenía las rodillas de camello. ¿Saben por qué? Porque estaban como ya deformadas de tanto orar. Era una persona de oración, ¿verdad? Así como Pablo, que decían sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Yo creo que Santiago se recordaría los tiempos de la carpintería, ¿verdad? Porque Jesús era el hermano mayor. Vemos que José desaparece en la escena justamente de la Biblia, pero se calcula y se entiende, según los teólogos, ¿verdad?, que han estudiado e investigado, que a la edad de 18 años Jesús perdió a su papá biológico, hablando así en términos humanos, porque fue él quien lo crió. Pero a la edad de 18 años ya no se supo más nada de José. Entonces quedó él a cargo de la carpintería. Imagínese, lo tenía varios hermanos y uno de esos varios hermanos era Santiago, ¿verdad? Porque no era que María tuvo solamente a Jesús, tuvo varios hermanos, ¿verdad? Y él, al estar a cargo de la carpintería, yo me imagino, ¿verdad?, en el taller de mi papá tiene un taller de sastrería, de corte y confección, ¿verdad?, de trajes de caballeros, ¿verdad? Y ahí pasan tantas cosas. Me recuerdo cuando trabajaba, mi hermano también, a veces uno no se quería levantar para trabajar a las 7 de la mañana y venía tu papá, te levantaba la oreja y un montón de cosas, ¿verdad? Y yo me imagino Jesús renegando con Santiago, levantate, y cuando no quería trabajar, Jesús tenía que trabajar más tiempo, pero así en la carpintería el Padre, Dios el Padre, lo estaba procesando también al Hijo de Dios. ¿Escuchó? Porque dice el escritor a los hebreos que Jesucristo de Nazaret, por lo que Él padeció por medio de la aflicción, aprendió la obediencia. Porque Él también fue carne, pero sin pecado. Y Él tuvo que someter esa carne a la voluntad del Señor. ¿Se recuerdan cuando Él estuvo en el Getsemaní? Él oraba y oraba porque no quería morir en la cruz. Llegó un momento que le dijo: Padre, no sea hecha mi voluntad, sino que sea hecha la tuya. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Aplaudile fuerte a Dios. Dios es bueno. Y él vio la vida de oración que llevó Jesús a pesar de, entonces él también comenzó a practicar una vida de oración porque entendió que el éxito del ministerio de la vida de Jesús estaba en la oración. Si usted quiere tener éxito en su vida, póngase a orar. Yo conozco ministerios y hombres de Dios que Dios me ha honrado de conocer hace mucho tiempo y tienen iglesias que yo me he sorprendido, mi esposa también, de 15,000, 20,000, 30,000 personas. Y bueno, y uno tiene el privilegio de poder charlar con ellos y conversar y de pronto encontrar algunos tesoros del por qué tienen lo que Dios le ha dado. Y justamente el común denominador de estas personas se llama oración. ¿Son personas de qué? De oración. Un día uno de ellos me llamó por teléfono y me dijo: Walter, acá tengo mi torre de oración que está orando por ti. Le digo: bueno, gracias, pastor, gracias. Sí, 2,000 personas están orando por vos. ¡Ay! Aleluya, dije yo, me asusté. 2,000 personas clamando en la presencia del Señor en la torre de oración. Más vale, si Dios no me usaba, hermano, imagínese, es Dios, no es uno. Pero mire qué lindo que 2,000 personas estén orando por usted. ¿Cómo no va a crecer ese ministerio? ¿Cómo no va a crecer esa iglesia? ¿Cómo no se va a convertir esa ciudad? Cuando la iglesia del Señor ora, las tinieblas tiemblan y retroceden. Por eso Santiago era una persona de oración, experimentó el poder de la oración. Y él dijo que la oración eficaz del justo puede mucho. Orar. Primeramente, la oración. Porque dice, ¿la oración de quién? Del justo. Él habla de la oración como lo primero y lo más importante del justo. Da como resultado que puede mucho. ¿Escuchó? Orar. ¿Por qué orar? Porque la oración le da derecho legal a Dios para actuar acá en la tierra. Y todo lo que Dios ha hecho aquí en la tierra fue hecho
porque hubo alguien que se lo ha pedido. ¿Me está entendiendo? Es decir, que usted y yo somos el resultado de alguien que oró a Dios por ti y por mí. No es producto de la casualidad, como dijo uno de mis hermanos que vino del encuentro, sino que fue el propósito de Dios que tú y yo estuviéramos aquí y que nuestros nombres estén anotados en el libro de la vida. ¿Cuánto tienen esa seguridad? ¡Amén! Dios es bueno. Por eso hay que orar. La oración es importante para el Hijo de Dios. No tenemos que descuidar nuestra vida de oración. Amén, iglesia. El hábito, no perder el hábito de la oración. Yo siempre digo que el hábito es el resultado de la disciplina. ¿Escuchó? La disciplina te lleva al hábito. Por eso tenemos que someter la carne a la voluntad de Dios, porque la carne no quiere orar, la carne no quiere leer la Biblia, la carne no quiere venir a la iglesia, la carne no quiere ir a los encuentros, pero el espíritu está dispuesto a orar, el espíritu está dispuesto a venir a la iglesia, el espíritu está dispuesto a ir a los encuentros. Por eso hay una batalla interna, la carne no quiere y el espíritu sí. Por eso usted le tiene que dar más de comer al espíritu que a la carne, para que la carne se debilite y Cristo pueda crearse en usted y formarse dentro de usted y pueda crecer en usted. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué la carne no quiere orar? La carne fue hecha de la tierra. ¿De dónde fue hecha la carne? De la tierra, ¿verdad? Y a la tierra volverá. Por eso, la carne, como fue hecha de la tierra, busca las cosas terrenales. Pero dice la Biblia que el Señor sopló aliento de vida en su nariz y lo hizo un ser viviente. Y ese soplo de vida, ¿de dónde vino? De arriba. Por eso ese espíritu busca las cosas del cielo. Y hay una batalla interna. Pero si usted le da más tiempo de comer a la carne que al espíritu, por eso le va a costar orar. Y recuerde esto, que la oración no se recibe por impartición, ni tampoco la oración se recibe por revelación. La oración es un hábito que usted tiene que crear por medio de la disciplina. Someter la carne a la voluntad del Señor todos los días. Le guste o no le guste. Si usted es un hijo o una hija de Dios que nació de nuevo por la sangre de Jesucristo, usted tiene que orar. No hay excusas. Digan conmigo, no hay excusas. No, pastor, pero yo algún día voy a empezar a ir a orar. Algún día voy a empezar a buscar a Dios. No, hermano. Si usted nació de nuevo, es su deber, es su obligación orar. Es su responsabilidad, es su deber y es su obligación ponerse a orar. No es una opción si quiero o no quiero. ¿Escuchó eso, iglesia? Tenemos que ponernos a orar. Tenemos que amar la oración, desear la oración, porque sin oración no se llega a ningún lado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Esto está bueno, hermano, créame. Esto está más que bueno. Por eso la persistencia en la oración rompe con la resistencia. Mire, me salió hasta en un verso. Como dije, ya me olvidé. La persistencia. Persistencia, bien como persistencia. Y lo que yo le estoy hablando, hay un paralelo en San Lucas capítulo 18, versículo 1, donde Jesús de Nazaret le habla a sus discípulos. A ver cuántos discípulos del maestro hay. Mire, levante la mano. Y les dijo, les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre, y no desmayar. ¿Cuándo tenemos que orar? Siempre, y no desmayar, porque va a venir momentos que queremos desmayar, no queremos orar, pero ahí Dios nos va a decir, tenés que orar igual. Y habló acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Y cuál es la clave, verdad, de esa parábola? Que le hizo justicia este juez injusto a la viuda por causa de su persistencia. ¿Escuchó? Por eso le hizo justicia, porque ella iba un día, al otro día y al otro día, hasta que este juez malvado injusto le terminó haciendo lo que ella le pedía.
cuando nosotros oremos, a la oración le tenemos que agregar ¿qué cosa? Persistencia, porque la persistencia en la oración rompe con la resistencia. Aplaudile fuerte a Cristo. Orar y orar hasta que todos nuestros enemigos sean consumidos. No hay otra manera, hermano. ¿Qué es lo que el enemigo levantó en este tiempo en contra de tu vida? ¿Cuál es esa resistencia que el diablo trajo en tu hogar? ¿Cuál es esa resistencia dentro de tu matrimonio? La única manera que esa persistencia sea consumida es por medio de una vida de oración. Amén. Digan conmigo, orar y orar hasta que todos mis enemigos sean consumidos. Amén. Apláudale fuerte a Dios. La Biblia dice que la oración eficaz, la oración eficaz, la oración constante, la oración que persiste, del justo que puede mucho. Por eso tenemos que orar de una manera continua, de una manera persistente, ¿verdad? Para ver la mano del Señor. Quizás no es hoy, no es mañana, no es pasado mañana, pero yo no tengo que dejar de orar, porque tarde o temprano la victoria y la bendición del Padre me va a alcanzar. Amén, iglesia. Y lo tercero es justo. La palabra justo. La oración eficaz ¿de quién? Del justo, que puede mucho. Si esta palabra justo se te revela, se va a acelerar tu tiempo aquí en la tierra. Lo que Dios iba a hacer en 10 años en tu vida, lo va a hacer en 5 años. Y lo que iba a hacer en 5 años, lo va a hacer en 1. Pero depende de ti. La palabra justo que utiliza Santiago en este pasaje es la palabra dikaios. Y la palabra dikaios en el griego significa alguien que anda y que camina en conducta recta. ¿Escuchó? Eso significa alguien que vive en un estado permanente de rectitud o de ser recto, ya sea que se juzgue en bases o a normas divinas o a humanas. Alguien que tiene sus cuentas al día con Dios y con los hombres. Ese es el justo, dice Santiago. Mire qué linda palabra, ¿verdad? Es decir, vivir en un estado permanente ¿de qué? De rectitud. Permanente, no solamente cuando vengo a la iglesia, porque a veces vengo a la iglesia y se me ve la paloma del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, qué lindo, mira que cómo canto, mira cómo aplaudo. Pero de pronto cuando me voy de este lugar, a veces se me vuela la paloma y me bajan otro tipo de aves, hermano, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Dios mira para otro lado para no escuchar las cosas que a veces decimos. Entonces no vivimos en un estado permanente de rectitud. Por eso Pedro dice, maridos, vivid sabiamente con vuestras mujeres para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Por eso muchas veces oramos y no recibimos porque no estamos siendo justos con la palabra del Señor. Y muchas veces le reclamamos a Dios que Él sea justo con nosotros cuando nosotros no somos justos en poner por obra lo que Él nos está pidiendo. Esto está bueno. Por eso tenemos que honrar, respetar a nuestras esposas y tratarlas como un vaso frágil. Porque tu esposa es tu socia. Y cuando vos te pones de acuerdo con ella en oración y todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Por eso tenemos que amar y respetar a nuestra esposa. Eso es ser justo. Pero si yo no practico la justicia de Dios, mis oraciones van a tener estorbo, dice Pedro. Por eso también la Biblia dice, ¿verdad? Habla acerca de los diezmos. Trae los diezmos al alfolí y yo os... abriré las compuertas de los cielos y enviaré bendiciones hasta que sobre y abunden. Pero cuando yo retengo lo que le pertenece a Dios, yo estoy cerrando los cielos sobre mi vida. Porque cuando yo transgredo principios, cancelo promesas. Hay muchos que dicen hay 30,000 promesas, no sé cuántas habrá, hermano. Pero cuando vos transgredís los principios, estás cancelando las promesas. Pero cuando tú das para Dios,
Dios se compromete en abrir las compuertas de los cielos y enviar bendiciones hasta que sobre y abunden. De ti depende, de ti depende. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esto está bueno, hermano. Por eso aquel que pide prestado, hermano, devuelva lo que pidió prestado. No vaya a hacer cosas que por no devolver lo que usted tiene, sus oraciones no sean contestadas. ¿Vio? Ya no depende de Dios. ¿De quién depende? De uno. Porque nosotros transgredimos principios. Y cuando transgredimos principios, cancelamos promesas, nos cerramos los cielos. Pero si usted quiere caminar bajo cielos abiertos, déle a Dios lo que le corresponde a Dios. Ame a su esposa y perdone a su prójimo. Ay, estamos entrando en un tema, veo, pastor, que ya está empezando a... La prensa de Dios comenzó a ajustarnos. Hay cosas que pensábamos que Dios, y vivimos un tiempo de gracia. Eso no significa piedra libre para pecar. El tema es que cada día pequemos menos, nos equivoquemos menos. ¿Amén o no hay amén? Por eso yo me recuerdo un testimonio de una hermana, justamente de 85 años, que cobraba la jubilación. ¿Sabe lo que es la jubilación, no? 85 años, una abuelita. Entonces, de lunes a viernes en Argentina están los bancos abiertos hasta las 3 de la tarde. Y un día viernes le tocó a ella ir a cobrar su jubilación, una vez al mes. Entonces la hija la viene a buscar a las 2 de la tarde y la lleva al banco. Y cuando llega al banco, 2:30, ¿verdad? Le tocó su turno, le dieron el sobre con su dinero. Entonces la abuelita tomó ese dinero en el sobre y volvió a la casa. La hija la deja y se fue a su hogar. Pero la abuela abrió el sobre y contó el dinero. ¿Y sabe lo que había dentro del sobre? Dinero de más. Entonces ella no dijo, bueno, gloria a Dios, Dios me bendijo. El domingo le voy a decir al pastor Antonio que me dé lugar para testificar. Porque eso no es un testimonio, ¿verdad? ¿Eso qué sería? ¿Eso es que sería? ¿Verdad? Usted lo dijo, no lo dije yo. Pero eso me habla de falta de integridad. Porque muchas veces Dios nos va a probar, hermano. Y a veces usted va a ir a pagar ahí en 7-Eleven, o en Dunkin' Donuts, o en Starbucks, va a pagar un café, qué sé yo, le cobraron 15 pesos y usted le da un billete de 20 y le dan el vuelto por un billete de 50. Y usted no puede decir, gloria a Dios, Dios me bendijo, porque Dios te está probando si sos íntegro o no sos íntegro, si vivís en un estado permanente de rectitud o no. Y ahí vos tenés que devolver el dinero, ¿verdad? Y decirle al cajero, la persona se equivocó. Y usted va a estar dando testimonio de que es un verdadero cristiano y un hijo de Dios. ¡Amén! Entonces la abuela la llama a la hija, le dice, hija, venime a buscar porque la cajera del banco se equivocó. Y la hija le dijo, mirá, mamá, el banco cierra en 20 minutos. Vamos el día lunes cuando abra el banco y le llevas ese dinero. Si total el banco cierra. Y la mamá le dijo, hija, no es justo que yo me quede con algo que no me corresponde. Si no me venís a buscar, me tomo un Uber y voy al banco. Entonces la hija entendió el mensaje y la fue a buscar y la llevó al banco y le devolvió el dinero de más y volvió a su casa y su hija se fue. Y ella puso ahí agua a calentar para tomarse un rico té, como hoy me prepararon las hermanas, un té precioso, que necesitaba un té. Y le dije a mi esposa justo, qué ganas de tomarme un té cuando veníamos y no me pude tomar un té. Y acá Dios me tenía preparado un tecito caliente. Dios es bueno, ¿verdad? Hasta los caprichos de tu corazón Dios te va a conceder. Así es Dios. Y escuche, y dice que ella cuando se toma su té, se harán como las 3 de la tarde, entonces la abuelita va a dormir la siesta. ¿Sabe lo que es dormir la siesta, no? Dormir la siesta, y cuando se acuesta a dormir la siesta, la abuelita se despierta en la presencia del Señor. El Señor se la había llevado. Por eso, iglesia, nuestras cuentas tienen que estar al día con Dios y con los hombres, porque el día y la hora que tengamos que partir no lo sabemos, pero cuando llegue ese tiempo sería bueno que podamos partir a su presencia. Amén. Aplaudirle fuerte a Dios. Dios es bueno, Dios te ama. Me acuerdo un día que un hermano me llamó y me dijo, pastor, yo estaba predicando por Chile, por aquellos lugares de las cordilleras de los Andes. Y un hermano me llamó del otro lado, de no sé de dónde, me dijo, pastor, tengo un problemón muy serio, ¿verdad? Necesito que usted ore
porque yo sé que Dios a usted siempre le contesta. Pero yo aprendí lo que yo aprendí, repito, ¿verdad? Por eso yo digo, estamos desaprendiendo muchas cosas que aprendimos con amor, pero no son correctas. Entonces yo le dije, hermano, mire, no hay problema, yo voy a orar, pero ore usted también, porque a usted también Dios, ¿verdad?, le va a contestar, ¿verdad? Y cuando le dije eso, el Espíritu Santo me reprendió. ¿Y sabe lo que me dijo? ¿Usted quiere saber lo que me dijo el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren saber lo que me dijo? ¿Quiere saber de verdad? O si no, vamos al segundo. No. Me dijo, no está bien lo que vos le estás diciendo. Así me dijo, Walter, no está bien lo que vos le estás diciendo. Y yo dije, Señor, ¿cómo es entonces? Porque yo aprendí a decir lo que yo le dije. Hermano, usted ore también, porque Dios también le va a contestar. Y él me decía, no, pastor, ore usted, porque yo sé que a usted Dios le contesta. Entonces Dios me habló y me dijo, no es correcto lo que vos decís. ¿Por qué? Porque yo escucho la oración de todos, pero no le contesto a cualquiera. Me cayó la ficha, hice así con mi mano. ¿Cómo, Señor? Sí, yo escucho la oración de todos, pero no le contesto a cualquiera. Y me vino la revelación de esta palabra. Elías clamó y Dios le respondió, porque era un hombre justo delante de Dios y de las personas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora permitime hacerte una pregunta. ¿Vos querés que Dios te oiga o querés que Dios te conteste? Entonces, ¿me está entendiendo? Tenemos que tener nuestras cuentas al día. ¿Con quién? Y también nuestras cuentas al día con los hombres. Porque inclusive Dios no recibe cualquier tipo de ofrenda en el altar. Por eso dice, cuando tú traes tu ofrenda al altar y tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda al altar. Ve y arréglate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Aleluya. Qué importante es tener las manos limpias. Mírese las manos. Qué importante es tener las manos limpias delante de Dios. Dios es bueno. Dios te ama. Dios me ama. ¿Sabes cómo nos ama? Por eso nos está hablando. Por eso hay muchos que oran y no reciben. Y no es el tiempo de oración que tenga o tenés que agregar más. No, simplemente apartarte de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Y yo mientras estoy predicando y ministrando esta palabra, yo siento de parte del Señor como el Espíritu Santo está haciendo esto. Está escarbando en el corazón de cada uno de nosotros y está sacando a la luz de su palabra aquellos obstáculos que impiden que tu oración y la mía sea contestada por el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor remueva ese obstáculo? Dios es bueno. Escucha, iglesia. Por eso la oración eficaz del justo que puede mucho. Yo cuando me convertí a los 16 años de edad, ¿cuántos años tenía? 16. Yo nací en un hogar cristiano. Yo soy la tercera generación en la iglesia. Nací en un hogar cristiano, pero la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura, no el que nace en un hogar cristiano. Amén. Tenemos que nacer de nuevo. A ver, ¿cuántos nacieron de nuevo? A la edad de 16 años tuve un encuentro con Dios. Y yo tengo un hermano mayor que me lleva un par de años. Y me recuerdo que cuando yo tuve ese encuentro con Dios, comencé a orar con 16 años a la noche. Se me comenzó a prender y a apagar la luz. Se me comenzaron a mover los muebles de mi habitación. Escuche lo que me pasó. Con 16 años los demonios comenzaron, ¿verdad?, a visitarme. Y yo cuando doblaba mis rodillas y decía en paz me acostaré y así mismo dormiré, y comenzaba a escuchar los ruidos en mi cuarto. Yo decía, Señor, ¿y esto qué es? Se me ponían todos los pelos de punta y oraba ahí como 1 hora, 2 horas reprendiendo a los demonios. ¿Saben por qué? Porque mi hermano mayor estaba en una secta satánica
¿Sabe lo que es una secta satánica? ¿Cuántos saben que el mundo espiritual existe? Escuche, esta líder de esta secta satánica, una mujer que le llevaba más de 45 años a mi hermano, le había hecho un trabajo de hechicería y mi hermano se había enamorado de ella. Es decir, que mi hermano la veía como si fuera una chica de su edad y le llevaba más de 45 años. Y yo le decía a mi hermano, ¿no te das cuenta que esa mujer es mucho mayor que tú? Tiene hijos más grandes que tú. Y mi hermano no entendía porque estaba trabajado, estaba endemoniado. ¿Sabe lo que hizo? Se comenzó a dejar crecer la barba. Comenzó, ¿verdad?, a engordar. Comenzó como a avejentarse. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado te envejece. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la santidad te rejuvenece. ¿Escuchó eso? Dos cosas diferentes. A ver, para las hermanas va un consejo. ¿Ven? Las hermanas se ponen crema para ir a dormir. ¿Cómo es? ¿Ojera? ¿Cómo es? Para la ojera, no sé. Algo así, ¿verdad? Yo siempre le digo, hay una mejor crema, ¿verdad?, que te va a rejuvenecer y te va a hacer más linda, te va a hacer ver más bella, que es justamente la santidad. Cuando tú amas a Dios y te apartas del pecado y del mal, Dios te va a poner bella, te va a hacer santa y te va a hacer rejuvenecer. Los años te van a pasar, pero no se te van a aparentar. Aplaudile fuerte, Cristo te ama. Él es bueno. Y me recuerdo que yo oraba, por 3 años y medio estuve orando por mi hermano. Cada noche que me iba a orar, todas las noches, no una, todas las noches, los muebles se movían. Un día me cuesto a dormir y me recuerdo que me prenden el velador. ¿Saben lo que es el velador? Yo dije, de nuevo, Señor, y de nuevo reprender y orar y echar afuera esos demonios. Y un día me acuesto también y veo los 2 demonios que se comienzan a mover en la pared. 2 demonios más altos que de 6 pies. Y yo le digo, Señor, de nuevo estos demonios no se van más, porque el cuarto yo lo compartía con mi hermano y mi hermano volvía al hogar después de 4 o 5 meses, porque ellos estaban en ese templo satánico. Él convivía con esta mujer como si fuera el esposo, porque él la veía como de su edad. Él estaba enamorado, pero estaba poseído, endemoniado. Escuchen, y cuando yo veía esos demonios que se movían en la pared, el Señor me decía, hijo, no temas, porque yo estoy contigo. Y si mi presencia está contigo, ni siquiera un pelo de tu cabeza te van a poder tocar, porque mayor soy yo que está en ti que el que está en el mundo. Y yo ahí dormía por 3 años y medio. Y me acuerdo un día que estaba con los líderes de la iglesia. Yo era un muchachito, un joven, 16, 17, 18 años. Y un día estábamos ahí en el baño de la iglesia, ¿verdad? Porque también en el baño de la iglesia se hacen reuniones, ¿verdad? Y yo estaba con 4 o 5 líderes y le estaba contando, oren por mi hermano para que Dios lo saque del satanismo, oren por él. Y ellos me dijeron, Walter, ¿sabes qué? Los líderes, no ores más por tu hermano. Yo lo miré. Y el otro lo mismo, sí, no tenés que orar más por él. Y yo le dije, ¿pero por qué no puedo orar más por mi hermano? Porque los que entran en el satanismo no salen más. Así me dijeron los líderes. Y yo les creí, porque que eran líderes. Entonces cuando yo me fui a mi casa en ese culto que terminó como 1 hora caminando, yo iba caminando, volvía caminando, eran como las 10 de la noche, llorando. Voy a tener que dejar de orar por él, Padre, le decía, Señor. Y yo no me conformaba. Yo dije, Señor, yo lo amo a mi hermano. Él es sangre de mi sangre. Yo me crié con él. Señor, yo no voy a dejar de orar por él. Quizás no entienda muchas cosas, pero tu palabra dice que si yo creyere en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y mi hermano es mi casa, mi hermano es mi familia, mi hermano es sangre de mi sangre. Y tú lo vas a salvar y yo no sé cómo, pero tú vas a hacer la obra. Y seguí orando por mi hermano. Y lo que aprendí, ¿saben qué? Que nadie como tú va a orar por tu familia. Yo como pastor puedo hacer una oración por ti una sola vez, pero tú vas a orar diferente. Tú vas a orar todos los días.
vas a derramar tu corazón, tu alma, vas a derramar lágrimas, le vas a poner los sentimientos, porque es tu hijo, es tu hija, es tu hermano, es tu hermana, es tu padre, es tu madre, es tu esposo. No podés dejar de orar, porque nadie va a orar por eso como tu familia. Tú te tienes que poner en la brecha. Mientras yo estoy hablando esto, yo veo toallas. Hay algunos que ya hace tiempo tiraron la toalla y le crecieron la voz del mundo, que no haré más por él, no haré más por ella, porque nadie los va a poder cambiar. Eso es una mentira del diablo. Dios tiene poder para cambiar. Cuando hay alguien que se pone en la brecha, Dios responde esa oración. Escuche, seguí orando por mi hermano, seguí clamando, ayunando. Las cosas iban de mal en peor durante todos esos años. Mi hermano vino más de una oportunidad a mi casa a querer matar a mi mamá, la quería matar, porque el satanismo te demanda muerte para tener más poder. Ayunaban por 14, 15 días. Venía endemoniado y la quería matar. Me decía, la voy a matar, la voy a matar. Y yo lo agarraba y le decía, no la vas a matar. Y en el nombre de Jesús peleábamos, discutíamos, y él se iba endemoniado, incorporaban demonios, se transformaban. Yo lo vi, hermano, esto no me lo contaron, no lo leí en Guerra Espiritual, no hice un curso. Dios me llevó al desierto a entrenarme lo que era la guerra espiritual. Yo ni sabía. Yo me acuerdo un día domingo, la iglesia estaba llena, más de 1500 personas. Y ese día domingo el pastor dice, vamos a orar por la ofrenda, pero le vamos a dar a uno de los jóvenes. Me dijo, Walter, vení, orá vos por la ofrenda. Y yo pasé chiquitito por ahí, costadito, subí las gradas. Llegué, oré por las ofrendas, los diezmos, en las ofrendas. Señor, bendice a tu pueblo, bendice al generoso, aquel que... Y la gente comenzó a recibir. Y me bajé por la otra escalerita. Cuando terminó el culto, el pastor me dice, Walter, ¿quién te enseñó a orar con esa autoridad? Y yo lo miraba a mi pastor. Tenía un miedo, mi pastor me estaba hablando. Yo le digo, pastor, ¿qué es autoridad? Porque no sabía lo que era autoridad. ¿No te escuchaste cómo oraste con autoridad y la gente cómo recibió? Le digo, pastor, yo solamente oré por la ofrenda. Pero ¿qué autoridad Dios te dio? ¿De dónde aprendiste a orar así, hijo? Le dije, mire, pastor, si usted me quiere escuchar orar con autoridad, yo le invito a que hoy venga a mi casa a las 12 de la noche y juntos oremos en mi cuarto. Y ahí me va a escuchar orar con autoridad. Cuando la luz empiece a prender y apagar, cuando los muebles se comiencen a mover, ahí sí yo oro con autoridad. Me recuerdo un día, termino de orar, porque todas las noches eran eso, hermano, orar 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, todas las noches por 3 años. Yo no quería, hermano, yo el mundo espiritual lo respeto. Pero yo veo gente que ve demonios por todos lados. Y yo le digo, hermano, no busque demonios, busca a Dios en todos lados. Es feo meterse en ese mundo. Yo vengo de ahí y sé lo que le digo. No es bueno. El ocultismo no es bueno. Usted le abre una puerta y Él va por tu familia. No solo por ti, va por tu casa. Y la Biblia dice en San Juan 10:10 que Él vino a matar, hurtar y destruir. No le abras puerta, renuncia. Renuncia a las puertas que le abriste. Renuncia. Escuche, termino de orar y de pronto me veo parado en mi cama. El Espíritu Santo me dice, prepárate. Yo dije, era todos los días una escuela. ¿Y ahora qué va a pasar? Y me veo parado en mi cama viéndome dormir y yo parado en mi cama, viéndome dormir y yo parado. ¿Y esto cómo es? Estoy acá parado y estoy durmiendo ahí. ¿Qué es esto, Dios? ¿Ahora qué va a pasar? Y de pronto cuando miro así, en el extremo de mi habitación, un demonio gigante, insultándome. Y cuando yo lo veo a ese demonio, humanamente uno tiene miedo, pero siento la autoridad de aquel que estaba sobre mí. Y me da valor para plantarme firme y mirarlo y decirle en el nombre de Jesús, enmudece. Y no dejarlo hablar. Y él me quería mostrar cómo lo tenía a mi hermano, a quien yo amaba. Cuando éramos chiquitos nos peleábamos, pero éramos hermanos. Él me defendía cuando me pegaban en la escuela, venía mi hermano, sea quien sea que me había pegado, él iba y me defendía. No le importaba que a él le pegaran también, pero él iba a dar su merecido porque tocaron a su hermano. Un día entre 2 personas me pegaron porque jugando al fútbol les habíamos ganado
y uno me agarró y el otro me pegó. Entre los dos me dejaron el ojo así. Llegué a mi casa, mi hermano estaba estudiando. ¿Quién te pegó? Éramos chicos. Le dije fulano y sultano. Él fue, lo agarró a los dos juntos y les dio una buena paliza, porque ese era mi hermano. Y ahora mi hermano estaba en una situación difícil y yo no lo podía dejar ahí, porque es mi hermano. Y yo sé que tarde o temprano Dios iba a cumplir sus promesas, que yo y mi casa serviremos al Señor. Yo lo creo porque Él lo dijo, y si Él lo dijo, es verdad. Y ese demonio no se quería ir. Ese mismo demonio yo lo veo en la tele, ¿verdad? La televisión, en las películas, en los cartoons, en los dibujos animados que muchas veces ven nuestros hijos en la tablet, que a veces como papá no tenemos tiempo y le decimos, mirá la tablet, dejá de molestar, ¿verdad? Y ahí están esos demonios. Y yo digo, wow, este mismo demonio era el que me quería mostrar como lo tenía mi hermano. Y ahora está en dibujos animados, y a veces como papá no sabemos por qué el nene tiene miedo a la noche, ¿verdad? Tiene miedo de dormir solo el nene, o se hace pipí, o viene corriendo a la cama, mamá, no quiero estar solo, no sé por qué tengo miedo, porque nosotros como papá nos hemos descuidado. Estamos en guerra espiritual, y nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes y gobernadores de maldad que operan en las regiones celestes. Cerrémosle la puerta a los demonios. Tenemos que levantar un muro y un vallado de oración en protección a nuestra familia, en nuestro hogar. Escucha, iglesia, yo mientras estoy impartiendo esto siento un rompimiento, cadenas se están rompiendo, ataduras se están deshaciendo, yugos del diablo se están pudriendo, porque el diablo no quiere que se hable esto. El diablo tiene un poder, escuche, el diablo tiene un poder limitado, pero tu Dios y mi Dios tiene un poder ilimitado. Él lo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Oh Ramakanta Sharalaba Kaira, Shoro Kotoro Pakai, y cantará la vacía, Sheralamaso. Aleluya. Ese demonio lo empecé a reprender en el nombre de Jesús hasta que se fue. Escuche, y así era por más de 3 años. Y un día mi hermano me dice, Walter, estábamos un día viernes, porque los brujos, los curanderos, los satanistas, los días viernes a la medianoche ellos trabajan y ellos ayunan. Muchas veces nosotros ni queremos ayunar, y ellos ayunan para tener más poder y ayunan en contra de la iglesia. Un día le voy a contar, hermano, ellos tienen la maqueta, una maqueta de la iglesia, y tienen velas, ¿verdad? Velas encendidas con el nombre del pastor, con el nombre de la familia del pastor, con el nombre justamente de los líderes colaboradores inmediatos del pastor, y una vela para cada uno. ¿Escuchó? Cuando la vela está encendida, saben que la vida espiritual de ellos está bien, pero cuando la vela comienza como a apagarse, saben que se están descuidando en la oración, y ahí es cuanto más trabajan en contra de la iglesia. Muchos de ellos se tajean la mano con sangre, tomando hielo. ¿Sabe lo que es hielo? ¿Y sabe lo que hace con nombre y apellido? Con su sangre maldicen el nombre de la iglesia y comienzan a maldecir a los pastores, a los líderes, para que se enfríen espiritualmente. Escuchen, nosotros ignoramos el mundo espiritual. Estamos en guerra espiritual, iglesia. Mientras yo suelto esta palabra en el mundo espiritual, hay una guerra, porque los demonios se quieren robar esta palabra, esta semilla, porque si esta palabra produce el fruto en tu vida, no solamente tú, sino que toda tu familia será salva para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y mi hermano me dice, Walter, estábamos un día viernes en el cementerio a las 12 de la noche haciendo un trabajo. Era él con la mujer, la líder satanista, y otros 6 medium. Cada uno de ellos vestido de blanco, descalzos, ¿verdad? Con muchas velas de colores, negras, rojas, bandejas, ¿verdad? Donde ellos hacían con resto de cadáveres humanos trabajos, ¿verdad? Hacían muchos trabajos, y cuando hacían todos esos trabajos, dice que ella comenzaba a danzar, a girar, ¿verdad? Como vemos nosotros que
nuestras hermanas danzan para la gloria de Dios, los demonios también danzan, pero para gloria del otro. Y dice que ella danzaba, giraba, incorporaba 7 líneas de demonios porque se transformaban para presentar esos trabajos. Y dice que ella comenzó a danzar como tantos viernes para incorporar esos demonios. Y bueno, y estuvo allí 10 minutos, 20 minutos, media hora. Y de pronto terminó, dijo, bueno, hoy no vamos a poder hacer los trabajos. Y todos se quedaron mirando, ¿pero por qué? Y ella le dice a mi hermano, porque es por tu culpa. Y mi hermano le dice, ¿por qué es por mi culpa que no podemos hacer los trabajos hoy? Le dice, mira. Y cuando mi hermano levanta la cabeza, mira hacia el cementerio donde ellos estaban, él veía como flechas de fuego caían donde ellos estaban. Entonces mi hermano le dice, ¿y qué son estas flechas de fuego? Ella le dice, son las oraciones que están haciendo en la iglesia por ti. Escucha, iglesia. Y mi hermano me dijo, cuando me dijo que son las oraciones que están haciendo por ti, me acordé, me dijo, como volví en sí, como el hijo pródigo, me acordé cuando íbamos a la escuela dominical, cuando éramos chicos, ¿te acordás? Y la maestra nos enseñaba la historia de Daniel, del foso de los leones, y teníamos que pintar el león. Yo me acordé cuando íbamos a la iglesia y de pronto me miré las manos sucias, me toqué, tenía una barba, dice, me vi descalzo, miré las velas, miré esas bandejas con resto de cadáveres humanos y de pronto yo dije, ¿qué hago acá? Yo no nací para estar en este lugar oscuro. Yo cuando nací me presentaron y me dedicaron al Señor. ¿Y sabe lo que le dije, Walter, al Señor? Le dije, Señor, sácame, por favor, sácame de este lugar y yo te prometo que te voy a servir. Clamó desde un cementerio. ¿Y sabe lo que pasó, iglesia? Para vergüenza del diablo, para vergüenza de aquellos incrédulos, para vergüenza de los demonios, para vergüenza del mundo, al poco tiempo el Señor lo sacó del satanismo, lo hizo libre por la sangre del Cordero de Dios. Y él también pudo experimentar la misericordia y el favor del Señor. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que nada es imposible para aquellos que crean en el Señor. Tú te tienes que poner en la brecha y tienes que comenzar a orar, a clamar, a interceder por tu familia, por tus seres queridos. Porque si tú no lo haces, nadie lo hará. Y la salvación de ellos depende de ti. Y de la misma manera que Dios tuvo misericordia de nosotros, tenemos que decirle, Señor, ten misericordia de mi familia. Y que esa venda espiritual sea removida y puedan ver la luz de tu palabra. Póngase sobre sus pies, iglesia. Póngase sobre sus pies y dele un fuerte aplauso a Dios. En esta noche, en esta hora, en esta tarde, Dios se va a glorificar en tu vida y en mi vida. Levanta tus manos al cielo. Aquellos que tienen un familiar, un pariente, un hermano, un primo, un padre, una madre, un esposo, una esposa. ¿Hace cuánto tiempo ya no orás? Yo no estoy por casualidad en este día, en este lugar.